Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la información. Soy Rafa, ya me conocéis y bueno, vamos a seguir trabajando estos artículos que podemos estudiar de forma entrelazada en nuestra Constitución española. En este caso vamos con el episodio 4 en el que vamos a comentar qué otros artículos se pueden estudiar de esta manera. En este caso paso ya a enseñaros que directamente el artículo 8 con el artículo 104. Bueno, ¿y esto de qué más o menos, Rafa, de qué va a hablar? Bueno, en primer lugar, sabed que el artículo 8 está en el título preliminar, esto lo sabemos, y el 104 está en el título del Gobierno y la Administración, título cuarto, ¿sí? Más o menos nos acordamos. Bueno, bien, ¿por qué? Porque el 104 me va a dar una clave importante y por eso está en ese título 4 de Gobierno y Administración. Ahí hay una clave de examen que ahora vamos a empezar a trabajar, ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar con el título 8, vamos a hablar un poco de las Fuerzas Armadas en este país. Bueno, pues quienes la componen, lo hago un poquito en grande para que lo podáis ver. Tenéis que dice artículo 8, título preliminar, venga. Dice las Fuerzas Armadas que están constituidas, y esto es importante, por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Pero es importante que nos quedemos con ese artículo 8.2, porque establece, y esto es pregunta de examen, ¿qué tipo de ley regulará las Fuerzas Armadas? Pues en este caso, destacamos desde ya que va a ser una ley orgánica. Recordad, leyes orgánicas son leyes importantísimas. Lo más importante, regulará conceptos clave, conceptos importantes como por ejemplo los derechos y deberes fundamentales, como la ley electoral, como por ejemplo los estatutos de autonomía, ¿vale? Todo esto, bueno, vamos, no siempre, no 100%, pero cuidado con esto porque es importante, ¿vale? También, en este caso, las fuerzas del Estado, ¿de acuerdo? Vale, vamos con el siguiente artículo, que es el 104, y en este caso también habla de los cuerpos de seguridad del Estado, pero fijaros que hay un detalle muy importante que dice en ese segundo renglón que os he marcado ahí, donde dice bajo la demanda, en este caso bajo la dependencia del gobierno, y esto es importante, el gobierno, por eso se relaciona en el examen, ¿vale? Lo hago en grande para que lo veáis, y dice lo siguiente. Artículo 104 del título 4 del Gobierno y la Administración, título cuarto. Dice, las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, pregunta de examen, ¿bajo qué dependencia? ¿Bajo quién? En este caso, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Pero ojo a ese punto 2, que lo voy a destacar. ¿En base a qué ley regulará todo esto? Pues ya lo sabemos, en base a una ley orgánica, que será la que determinará las funciones, principios de actuación y estatutos de fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces hemos visto dos conceptos. Título octavo, Fuerzas Armadas, artículo octavo, Fuerzas Armadas, artículo 104, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y ahora me dices, ¿vale? ¿Tienen en común la relación de que ambas deben estar reguladas por leyes orgánicas? Sí, correcto, ley orgánica, importante, pregunta de examen. Pero además he querido destacar algunos conceptos más importantes, ¿vale? Os lo enseño en el siguiente esquema, que lo hago grande, pero si no lo estoy tapando. Dice el título octavo, fijaros lo que he subrayado, Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Qué vamos a destacar aquí? Los verbos garantizar y defender, garantizar la soberanía y defender su integridad. Y por supuesto, ley orgánica. Que esto lo he relacionado con el artículo 104 porque también está regulado por ley orgánica. Ojo a lo que destaco también en ese punto 1 del 104, bajo la dependencia del gobierno, pregunta de examen, por favor, y misión proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Finalmente, os saco unas conclusiones simplemente que podéis ver ahí, de cuáles son los verbos más importantes o el aprendizaje que me tengo que llevar de aquí. ¿Vale? En este caso, garantizar, defender y proteger. ¿Vale? Esos son los verbos que debemos destacar. Y recordar siempre, artículo octavo, artículo 104, en ambos casos se regulan los dos por leyes orgánicas. Pregunta de examen. ¿Vale? Pues nada, dicho esto, nos vemos en los próximos episodios de la formación y por supuesto, desearos mucha suerte en el estudio, mucho ánimo y recordad lo que voy a decir siempre y voy a seguir diciendo. Si otras personas ya lo han conseguido, vosotros también lo vais a conseguir. Mucho ánimo.